Buenos días a todos. Muchas gracias por la posibilidad de compartir algunas ideas. Como dijo Marisa, es Yom Kippur, así que te vamos a perdonar, Jorge, porque nunca mejor dicho que hay que perdonar, ¿no? Y que todos seamos inscriptos. Ese es el deseo de la FIP. Quería que empecemos a revisar críticamente algunas ideas. Y yo la verdad que tomé apuntes toda la mañana. En el caso del doctor Martí y el doctor Montesinos, estuvo sobrevolando una idea, especialmente en la exposición de nuestro expresidente, del doctor Martí, en torno a la idea de ley natural. Y lo quería cotejar con el planteamiento del doctor Montesino, no lo veo al doctor, en orden a los principios éticos y morales. Y la verdad es que vivimos en momentos de una moral por acuerdo. Hoy cerramos o abrimos la discusión moral a partir de una plataforma consensual. Por tanto, decir que el bien es la vida y el mal es la muerte resulta opinable si uno considera que hay personas que se suben arriba de un avión con 250 personas y se estrolan contra un edificio. Quizá eso pone en jaque o pone sobre el tapete uno de los temas más caros para la teoría jurídica contemporánea, que tiene que ver con el planteo multicultural, y si lo tuviéramos que traducir en este ámbito, ¿cómo discutir con el dogma? ¿Cómo se discute con el dogma? Pareciera ser que para el Estado de Derecho, pensar en una moral por acuerdos, y una moral por acuerdos sustentadas en acuerdos superpuestos, o en consensos superpuestos, parecería ser lo más plural que podemos hacer. También se está discutiendo en estos días y con alguna efervescencia, como todas las discusiones que se dan en la Argentina, ¿no? A matar o morir y a muerte con los dos, ¿no? En cualquier caso. Hemos perdido la capacidad de discutir todos los temas en la Argentina, todos. Yo no me animo a discutir ninguno ya. No se puede hablar de nada, absolutamente de nada. De ningún tema se puede discutir en la Argentina. Pero tiene que ver con los planteos de un Estado laico, sobre el cual yo me pronuncio enfáticamente por el sí, pero tendríamos que pensar qué significa Estado laico. En mi comprensión de Estado laico, significa no incurrir en planteos clerofóbicos, es decir, habilitar todas las comprensiones religiosas sin proscripción alguna y sin preferir ninguna, como está en la redacción original de nuestra Constitución Nacional. Ese artículo 2 de la Constitución, que en la Convención Constituyente del 53 por esos 18 congresales mereció un amplio debate, el sostén, y que apunta al sostén económico, fue la redacción más progresista que se pudo sacar. Fue la redacción más progresista que pudimos sacar, y la invitación para darnos esta discusión, y hago votos para que así sea, no podemos agarrar un cortafierro y un martillo y empezar a arrancar simbología religiosa. Además los veo preocupados con determinadas extracciones religiosas, pues nadie quiere sacar a la diosa de la justicia del Palacio de Tribunales. Nadie quiere sacar a la diosa de la salud. Nadie quiere sacar a el eterno retorno del lobo de los farmacéuticos. Nadie quiere hacer eso, ¿no? Sin embargo, sí queremos arrancar a Nuestra Señora de Schoenstatt. Y yo soy agnóstico. Pero llegamos hasta acá
habiendo recorrido ese camino, ¿no? Los checos no se pararon frente a la Universidad Carolina con un palo y arrancaron el cartel que dice Sacro Imperio Romano Germánico. Tenemos que ser un poco más sensatos, un poco más adultos, un poco más maduros. Y además la simbología religiosa trae consigo una riqueza arquitectónica, artística, hermosa. No podemos ser tan locos. Y traigo este tema a colación porque el gran desafío de la Argentina, a mi modo de ver, sigue siendo la construcción de un Estado plural. Marisa dijo en un momento, este tema no es nuevo. No, claro que no. No es nuevo. El problema es que los que somos los mismos somos nosotros. Ese es el problema. El problema no es nuevo. El problema es que nosotros seguimos siendo iguales. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué Estado queremos? Y esa discusión no logramos sellarla. La abrimos en el 53, cuando empezó la Primera Guerra Mundial la volvimos a abrir, tomamos hacia el nacionalismo. Es una discusión que no la terminamos de cerrar nunca. Por lo tanto, y ordenando la idea, no estoy tan seguro que podamos hacer un planteo encaminado en la ley natural y que necesariamente el bien sea la vida y el mal sea la muerte. El doctor Martín nos decía también que no es un planteo de desobediencia civil. Bueno, si se plantea como un incumplimiento justificado ante una ley, debo decir que esa comprensión sí encaja en un planteo de desobediencia civil. Si la objeción de conciencia es un incumplimiento justificado a una ley, entonces sí estamos ante un planteamiento general de desobediencia civil. Yo voy a redoblar la apuesta que hizo el doctor Martí. No es un incumplimiento justificado a una ley, sino que estamos ante un derecho humano, ante un derecho fundamental de los médicos, si hablamos de la objeción de conciencia en este ámbito, y que hace a la dignidad del ejercicio profesional. A mi modo de ver es enfático. Y Marisa me hizo pensar mucho en su exposición también, respecto a esta idea recurrente de que no hay derechos absolutos. No, claramente en nuestro derecho no lo hay. El problema lo tenemos cuando la reglamentación de ese derecho absoluto equivale a extinguirlo. Porque ahí pierde toda gracia el planteo. Es claro, es el artículo 28 de nuestra Constitución que dice que no hay derechos absolutos y que están supeditados a las leyes que reglamenten su ejercicio. Pero si la ley que reglamenta el ejercicio equivale a la extinción del derecho, si la reglamentación del ejercicio del derecho lo extingue, entonces tenemos que volver a pensar si no hay algún derecho absoluto. Y a mí me parece que este sí es un derecho absoluto porque toca el corazón de una constitución liberal como la nuestra. Liberalismo bien entendido, claro que sí. Si a mí me duele hacer algo, si me contraría internamente al punto tal que me bloquea, no hay opción, no hay reglamentación posible. Que te duela un poquitito menos, que te contraría un poquitito menos. Pareciera ser que no. No me logro representar el daño a tercero, amparado, por ejemplo, en la idea de urgencia. No me logro representar ningún caso, o casi ningún caso, porque aquí apareció varias veces el problema de los testigos de Jehová, cuando el objetor es el paciente. Pero ¿qué pasa si tenemos un profesional objetor? Un tipo que dice, yo no hago transfusiones de sangre. Y aquí, más allá de estar invocando o anteponiendo una convicción religiosa, puede estar yendo contra una indicación terapéutica de consenso universal. Y ahí no lo sé. El caso de Marcelo Díez que citó Marisa, que llegó a la corte, que desconectaron al tipo que estuvo 20 años, a mí ese caso me hace algunos ruiditos.
Elian, 20 años, el tipo conectado, ¿no te parece que...? Sí, pero los que lo decidieron fueron las herederas, ¿viste? ¿No? Y acá, no sé si hay abogados, hay muchos, pero los que tomaron la decisión son las herederas, ¿viste? Y yo por ahí digo, no quiero que mi abuelo sufra más, basta, mi abuelo tiene 99 años, yo lo quiero mucho a mi abuelo, basta de encarnizamiento terapéutico, el abuelo tiene 5.000 hectáreas en Tandil, que esto se termine, que esto se acabe de una buena vez, ¿no? Y el tipo que toma esa decisión, el tipo que consiente, es el heredero. Esto quiere decir que tenemos que pensarlo, que lo tenemos que decidir, que tenemos que tomar una decisión madura. No estamos muy acostumbrados a tomar decisiones de ese tipo en la Argentina, pero alguna vez tendría que pasar. Yo sí creo que tenemos que tener un registro de objetores, claro que no público, ¿no? Porque si no es cacería de brujas, como dijo Marisa, por supuesto. Pero sí tenemos que tener registro en la inteligencia o en el deseo de que el tipo que está organizando y ordenando el factor humano en salud lo está decidiendo a largo plazo, ¿no? No está resolviendo la carrera sanitaria en el ámbito público conforme, no, viste, esta hija de Carloncho, viste, no, este muchacho es afiliado de toda la vida, es hijo de, ¿no? Tendríamos que empezar, en el interior suceden esas cosas, hablo de provincias como la mía, ¿no? Que pasan esas cosas. La doctora Didier me hizo pensar mucho, ¿las personas jurídicas titularizan derechos fundamentales? Yo no tengo ninguna duda que sí. Y acá los progresistas tendrán que tomar una decisión si la propiedad es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos humanos, todo el mundo dice la salud, la educación, y entran a boxes cuando llega el momento de decidir la propiedad. Yo no tengo ninguna duda que sí, la propiedad es un derecho fundamental. Y allí donde el legislador no distinguió, no tenemos por qué distinguir nosotros. La propiedad es un derecho humano, no tengo ninguna duda. Por fidelidad histórica, ¿no? Los derechos humanos son un legado del liberalismo político, y el liberalismo político no es otra cosa que el proyecto político de un nuevo sujeto socioeconómico. Fue la burguesía. Si no, hay que pensar que los derechos humanos florecieron de la tierra, o que un día Juan Sin Tierra se levantó benevolente y nos regaló una constitución en 1215, y nadie hace un planteo tan, o casi nadie, ¿no? Hay gente buena, no como yo, que hace planteos de esas características. No obstante, ¿las personas jurídicas tienen derechos fundamentales? Yo digo que sí, en principio. La pregunta es, ¿todos exactamente iguales a los que tienen los derechos las personas naturales, los seres humanos? Claramente no. Parecía ser que derecho a la familia no tienen. Derecho a tener una familia no tienen. Derecho a casarse, por ahora pareciera ser que tampoco. Nunca hay que decir nunca, ¿no? La Argentina tiene la capacidad de sorprendernos minuto a minuto, ¿no? Mañana se casa una sociedad anónima con una SRL y en vez de llamarle unión transitoria o fusión de empresa van a hablar de matrimonio, porque somos especiales para los eufemismos acá, ¿no? Acá somos eufemismos. Entonces mañana una liquidación de acciones y van a decir la defunción, invitan al sepelio. Pues estamos medio trastornados últimamente, ¿no? Y como no tenemos compromiso con los hechos a la hora de nombrarlos, no hay más hechos y las palabras son lo que yo quiera decir, al punto tal de que hemos dinamitado la comunicación. El fenómeno comunicacional ya casi no se produce. Uno tiene que tratar de ver qué dice, cómo lo dice, que no te rayen el auto cuando te vas. La pregunta es si las personas jurídicas son todas iguales. Y a mí me parece que donde interviene el ánimo de lucro, la cosa cambia. No, nosotros somos una clínica, un sanatorio, vamos a hacer una declaración de principios bioéticos. Sí, macanudo, pero usted va a intermediar en un mercado reglado. Somos una fundación, es distinto. Somos una ONG, una organización de negocios grandes. Bueno, la cosa cambia, podemos ver, la cosa es diferente. Pero si usted es una sociedad anónima y es una clínica, usted es una SRL y es una clínica, a mí me parece que usted tiene que ponerse a derecho. No, lo que pasa es que yo conseguí la personería antes. Muy bien, y perfectamente podemos hacer pesar la obligación de adecuarse. A la hora de ventilar la objeción de conciencia, que ciertamente no tienen conciencia las instituciones, y en eso me pliego a la organización conceptual que nos propuso la doctora Didier antes, ¿no? Es decir, hablamos de un ideario. Ahora, cuando está en juego la libertad de asociación, es decir, cuando un grupo de personas que tenemos un sentir similar y queremos
sincronizar nuestros mundos internos, porque vemos el mundo de una manera similar o queremos caminar hacia un mundo al que visualizamos, anhelamos, deseamos de una manera similar, allí la cosa cambia. Allí me parece que la cosa cambia. Y ahí sí tiene sentido hablar de derechos a la protección del ideario o del ideal asociativo. Claro que sí. Y no solo para el ámbito, y voy a redoblar, no solo para el ámbito sanitario, los proyectos educativos e institucionales también deberían tener amparo a la protección de ese ideario, con mucha más razón si se lo hemos dado, si hemos sometido a un testeo de legalidad a los requisitos constitutivos y dijimos que sí. Ahora, si nos vamos a meter a traficar después, a comerciar después, con eso, ahí podemos hacer una salvedad respecto de la protección del ideario. Repito, no hay ninguna objeción a que le digamos, sí, usted lo obtuvo, pero ahora se debe adecuar. Lo hemos hecho más de una vez, cuando sacamos la Ley de Obras Sociales Universitarias, por ejemplo, artículo 1. Sacamos en el año 2000, les dábamos un año de plazo, salvo DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires, que sigue sin tener personería jurídica que la distinga de la universidad. El resto creo que ninguno se quedó pegado al derecho adquirido, a que consiguió la personería antes de... ¿Se imagina si la UBA hace ese planteo? Casi que podría invocar derecho a tener esclavos, o tener docentes, que sería más o menos lo mismo. Hay algo que quiero compartir también con ustedes y que tiene que ver con la primer pregunta inicial, y es ¿qué Estado queremos? Yo no tengo la más mínima duda en pronunciarme por todo lo que haga lugar y espacio para todos, porque hay lugar para todos, porque lo hay, de verdad que tenemos espacio para estar todos arriba de este cacho de tierra que le llamamos Estado, ¿no? Todavía queda algún anhelo, todavía queda alguna expectativa de que nos transformemos en Estado. Por ahora somos un montón de gente arriba de un territorio. Yo no pierdo la esperanza de que nos constituyamos verdaderamente en Estado, pero quiero compartir con ustedes esto, y si me permiten lo voy a leer porque me enteré ayer y ocurrió en la provincia de Neuquén. Fabuloso y peligrosísimo. Espera que se abra. Concretamente es la Dirección de Bioética e Investigación, que depende de la Subsecretaría de Salud. Fíjate vos, ¿no? Qué desjerarquizados que son los neuquinos. Tienen Subsecretaría de Salud ellos, ¿no? No son tan sofisticados como el mundo en general, que tiene... Bueno. Dice lo siguiente, presten atención, presten atención a esto, porque a mí me dio miedo. Al tiempo que conceptualiza a la objeción de conciencia, le delega al Comité de Bioética Asistencial la aceptación final de la objeción de conciencia. A mí me parece un disparate. A mí, sinceramente, me parece un disparate. Hay una suerte de censura del mundo interno de las personas, ¿no? Eso no significa que la objeción no deba ser argumentada. Claro, en el Estado de Derecho la práctica de la argumentación cotiza cada vez más, ¿no? Y pareciera ser que cada vez más necesario argumentar. Ahora, empoderar, esa palabra que les gusta tanto, empoderar al Comité de Ética Asistencial para decir si un profesional puede ser objetor o no puede ser objetor, a mi modo de ver, es una suerte de policía ideológica que yo no estoy dispuesto a tolerar, aún la que no me guste, aún la objeción de conciencia que no me guste. Quiero decir, aunque yo no acuerde con el objetor. Pero eso me parece peligroso. Eso me parece peligroso. Y la argumentación que da es fantástica. Dice,
que muchas veces la objeción de conciencia se transforma en una estrategia de lucha política de los grupos que intentan imponer visiones particulares de lo que se considera moralmente correcto. Es decir, exactamente lo que están haciendo. Repito esta idea, porque el fundamento de la publicación del boletín oficial es la directiva anticipada, en tanto prerrogativa individual derivada de la libertad de conciencia, pasa a formar parte de las estrategias de lucha política de los grupos que intentan imponer visiones particulares sobre lo que se considera moralmente correcto. Es exactamente lo que está haciendo esta publicación del boletín oficial. A mí me parece temible. Una cosa así me parece realmente temible. Hay algo que también me parece importante destacar. No podemos tener estados que impongan modelo de virtud alguno. Yo no quiero que el Estado imponga ningún modelo de virtud. Y después que lo digo, vuelvo sobre mis propias palabras y digo, ningún modelo de virtud. Ningún modelo de virtud el Estado puede imponernos. Cuando el Estado se pronuncia por la democracia, se pronuncia por la igualdad, se pronuncia por la defensa de la libertad, ¿no está bajando una línea respecto a los modelos de virtud que resultan deseables respecto de otros que no nos parecen tan deseables? ¿Qué pasa si mañana un colega dice, yo no atiendo liberales? Yo voy al hospital, me dice, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Y usted qué? No, yo soy un liberal, confeso. No, yo no atiendo liberales. Yo soy un tipo que favorece la economía socializada, la economía centralizada. Yo liberales no me los fumo a ninguno, no quiero ninguno. ¿Qué hacemos? ¿Sería legítimo? ¿Sería lícito? El profesional dice, yo no atiendo negros. No atiendo negros. Viví mucho tiempo en Estados Unidos, me crié en ese ambiente, yo no atiendo negros. Yo no atiendo judíos. No atiendo judíos. ¿Sería legítima esa objeción de conciencia? Caramba, ciertamente parecería ser entonces que hay algún hilo para establecer preferencias. La pregunta es ¿cuál? La pregunta es ¿cuál? Y no le voy a sacar el glúteo a la inyección. Yo creo que tenemos que hacer espacio para todas las objeciones de conciencia. Yo me la voy a jugar. Yo no voy a ir contra ninguna, porque el riesgo es que mañana vengan por mí. Cuando uno quiere salvaguardar la libertad, tiene que a veces tolerar a los intolerantes. Creo que ahí hacemos la diferencia. La diferencia para cultivar la tolerancia de verdad es bancar al intolerante. Porque claro, cuando planteamos la colisión de derechos, el derecho del médico a objetar versus el derecho del paciente, la verdad es que no lo tiene que pagar el médico. No lo tiene que pagar el médico. En la Argentina últimamente hemos centrado, desde hace un tiempo esta parte, en la idea de que hay que ampliar derechos, ¿no es cierto? Cosa que a mí me agrada. Nadie dice responsablemente cómo se pagan esos derechos y quién es el obligado a pagarlo, ¿no es cierto? Ahora, si lo vamos a descargar todo sobre el privado, yo digo, momento. Está muy bien, usted reconozca todos los derechos que quiera, pero no tengo que bancar yo. Acá, señora, yo la voy a derivar. Y en todo caso lo podré perseguir al tipo por ser un discriminador después. Lo podré perseguir al tipo por discriminar. Quiero decir, soy un objetor y la objeción debe venir acompañada de la obligación de derivar. Yo soy objetor, incluso por razones que serían inconfesables, como las que yo hipotéticamente planteé acá. Yo no voy a atender negros, no voy a atender judíos, no voy a atender liberales. Claramente no lo podría argumentar, y no solamente que no se podría argumentar, sino que no se podría decir. Pero si yo me declaro objetor y se cumple con la obligación de derivar, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Quiero cerrar citándolo a Ferraioli.
Ferraioli, tipo que empezó siendo penalista, pero se ha transformado en uno de los teóricos del derecho más discutidos en nuestro tiempo, profesor en la Universidad de Firenze, y nos visitó hace poquito, estuvo en la Argentina hace poquito, dice algo que es sumamente interpelador, es sumamente provocador. ¿Hay mayoría de abogados acá? ¿Mayoría de abogados? El tipo plantea algo que yo cuando lo leí por primera vez me dejó pelado. Entonces no me volví a cortar más el pelo, ¿no? Pero escuchen esto. El tipo plantea sobre la legitimidad para agravar el homicidio, para colocar un agravante al tipo penal homicidio, la figura básica del homicidio, el que mata a otro, agravarlo cuando el homicidio es cometido por odio racial. Es decir, yo mato a los amarillos porque los odeo. Entonces, yo mato a los amarillos porque los odeo. Ok. Dice Ferraioli que en el Estado de Derecho, a pesar de que se pueden entender las cuestiones de política criminal, a pesar de que uno puede llegar a entender que se quieran desalentar determinadas prácticas, pero acá hay dos cosas que no se pueden sortear. La primera, estoy estableciendo una diferencia en el sujeto pasivo del tipo penal homicidio. Pareciera ser como que matar a un negro es más disvalioso que matar a un blanco. Eso no se puede justificar racionalmente. Y lo segundo, dice, el agravante recae sobre algo que sucede del borde corporal para adentro. Esta es una traducción muy particular mía del mundo interno de las personas, ¿no? Es decir, algo que sucede del mundo interno para adentro. Y Ferraioli dice algo así como: ho diritto a ser malo. Tengo derecho a ser malo. Tengo derecho a ser mala gente. Tengo derecho a ser mala persona. A mí me gusta, me agrada esa idea. Me agrada esa idea. Lo que ocurre del borde corporal para adentro es soberanía absoluta y responsabilidad absoluta del individuo que cultiva ese horizonte ideológico. Concretamente porque yo no me siento en calidad de censor, no me siento en condiciones de enjuiciar el mundo interno de las personas. De modo que una enfática defensa de la objeción de conciencia, una moderada defensa, o por lo menos acotada defensa del ideario institucional cuando se trata de sociedades comerciales o que persiguen un fin de lucro, y sí, una defensa irrestricta, una defensa absoluta de la objeción de conciencia, aún con aquellas visiones del mundo, aquellas orientaciones ideológicas, aquellas cosmovisiones que no me agradan, porque, insisto, la lucha por la libertad es conseguirla incluso para nuestros adversarios. Muchas gracias.